Illinois, Oregón, California, Nueva York, Washington, epicentros de una ofensiva interna lanzada por el presidente Donald Trump. Tropas federales patrullan sus calles que, afirma la Casa Blanca, habían sido tomadas por la inseguridad. Trump ha calificado algunos de estos lugares como zonas de guerra que requieren la intervención directa de Washington. Los 5 estados tienen algo en común. Son gobernados por el Partido Demócrata, que advierte que se trata de un movimiento puramente político del presidente. Pero, ¿qué está en juego realmente? ¿Es legal lo que hace Donald Trump? ¿Y qué puede hacer la oposición estadounidense que denuncia violaciones a las leyes federales y a la Constitución? Son 3 preguntas clave y una democracia que se enfrenta a sus propios límites. Lo vemos aquí en DW Analiza. Portland is burning to the ground. It's insurrectionists all over the place. Politicians are afraid for their lives. Ciudades sumidas en la anarquía. Un país al borde del colapso. Esa es la imagen que Donald Trump quiere proyectar. Un caos de inseguridad que se expande por Estados Unidos. Pero, ¿qué dicen las cifras? Según el FBI, Chicago ha registrado un aumento moderado en delitos violentos en 2025, pero no supera a otras ciudades como San Luis o Baltimore. Portland, por su parte, ha tenido protestas contra las redadas migratorias, pero solo 25 personas han sido arrestadas desde junio. No president is allowed to make up facts or rely on social media trolling or posts when deploying the United States military in our cities. It's an incredibly dangerous precedent to set in America. Chicago está ahora en el foco. Desde principios de octubre, Trump ha autorizado el despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional. La justificación, proteger a los funcionarios y activos federales. Antes lo hizo en Los Ángeles, Washington y Portland, repitiendo la misma narrativa sin presentar pruebas. Pero de nuevo, los datos contradicen ese discurso. Washington se encuentra en el nivel más bajo de homicidios en 3 décadas. Mientras, Los Ángeles ha reportado una disminución significativa de estos crímenes, alcanzando niveles históricamente bajos en el último año. La narrativa de Trump se apoya en imágenes de disturbios pasados, replicadas y amplificadas por medios afines. ¿Cuál es el objetivo? The use, and in this case, clearly illegal use of federal troops to suppress constitutional rights, to suppress open dissent and First Amendment rights, and to gain control over independent sources of power, which is really what's going on in the tussle with Democratic governors across the country, is a bid to amass power on the part of the federal government. Una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de tropas ordenado por Trump en Chicago por considerar que no hay riesgo de insurrección, como argumenta el presidente. And there is no need or justification for a militarized response to anything going on in Chicago. It is unfair to National Guardsmen. It is unfair to local law enforcement. And it is certainly unfair to the law-abiding citizens of Illinois who do not want to be subject to military occupation. There is no invasion here. There is no insurrection here. And local and state law enforcement are on the job and managing what they need to. Para algunos, el debate no solo gira en torno a la legalidad, sino también al lenguaje que permite jugar con las leyes para justificar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense. There is an effort to change the rules of engagement for the military from multiple directions, right? To make, and using the term war, talking about the enemy within, this is all about changing the rules of engagement. And it's all about trying to use the military for policing functions and thus making it more permissive to use violence in ways that wouldn't be permissible in a police environment. Chiu explica que una vez que se dice la palabra guerra y se involucra al ejército, se genera una sensación de crisis que permite aplicar reglas más permisivas propias de un conflicto armado que, sin embargo, son inadecuadas para un contexto doméstico. Pero ¿es legal utilizar los poderes federales por razones políticas y así intervenir en estados ideológicamente adversos? El Departamento de Justicia sostiene que la administración actúa para proteger propiedades federales.
Es una interpretación amplia que permitiría entonces al Ejecutivo intervenir en básicamente cualquier ciudad donde haya un edificio federal. Y en Estados Unidos, no solamente Washington o Chicago tienen edificios federales, sino que todas las capitales del país cuentan con al menos uno. Entonces, bajo ese argumento, Trump podría ordenar el envío de tropas a todos los estados. These mobilizations of the National Guard are a violation of the 10th Amendment, as judges now have said in several jurisdictions, including a California federal trial judge and now an Oregon trial judge. It's also a violation of the principle that says you can't use the federal military to engage in law enforcement activities. En Estados Unidos, las leyes federales solo autorizan al presidente a tomar el mando de la Guardia Nacional en situación de guerra o en casos de emergencia, prohibiendo su uso para labores de orden público. That's a very important federal law that also has a kind of constitutional dimension to it, because enforcing that law helps protect constitutional rights. In addition to the 10th Amendment, it helps protect the First Amendment, which is the right of free speech, and the Fourth Amendment to be protected against unreasonable searches and seizures. So there is a violation of federal law going on here that is very, very clear, and the Trump administration is trying to do a workaround of that law, of the Constitution, and of general principles of good military discipline and order, which is extremely problematic in U.S. history. De manera que la Constitución garantiza un equilibrio muy delicado entre el gobierno federal y los estados. Por eso, el despliegue de tropas sin consentimiento local pone en riesgo ese equilibrio. Now, so far, military have deployed to cities for law enforcement, but the military has been in a support role. They have not had to use lethal force. They have not had to deal with citizens directly. So it's been fairly benign. As a policy issue, there are a lot of questions, a lot of debate, but the military's actual actions have been relatively benign. And if it stays like that, that's fine. But if Secretary Hegseth puts out new guidance authorizing the military to use lethal force, that's a huge problem, because law enforcement officers get maybe 40 hours, 50 hours of training about citizens' rights and the use of lethal force. The military might get 2, and they're just not ready to make those decisions. Gobernadores como J.B. Pritzker de Illinois y Kate Brown de Oregón han denunciado una usurpación de competencias. En respuesta, Trump ha pedido que sean llevados a la cárcel. There is no legal ground whatsoever to put either the governor or the mayor in prison. The claim that Mr. Trump made was that they should be in prison for failing to protect ICE agents, but that's problematic for 2 reasons. One, of course, is that they have actually been protecting ICE agents. Governor Pritzker sent the state police to create a cordon between the main ICE facility in Illinois and protesters to avoid violence. And number 2, of course, is that our Constitution prohibits the federal government from ordering around state law enforcement. That is a well-established principle that goes to the sovereignty of individual states in our federal system. And so I can only describe Mr. Trump's threat online as yet another, frankly, bid for dictatorial power. En Portland, una jueza federal bloqueó el envío de agentes argumentando que no existe una amenaza que justifique la intervención, coincidiendo con lo que afirman las autoridades locales. I've said from the very beginning, the number of federal troops that are needed or wanted is 0. El conflicto revela una tensión de fondo. El poder federal intenta imponerse sobre gobiernos locales elegidos democráticamente, y lo hace en ciudades que representan la oposición política, una estrategia que podría debilitar a los demócratas en sus propios territorios. Y en ese caso, ¿qué puede hacer ese partido para contrarrestar las medidas de Trump?
El Partido Demócrata ha respondido con demandas judiciales y denuncias públicas. El Congreso, dividido, ha intentado limitar el uso de fondos para operaciones federales en ciudades sin consentimiento local. Pero los republicanos bloquean las iniciativas. En un clima de polarización, la legalidad se convierte en un campo de batalla política. Across red states, what we see is an agreement on the part of those governors to allow the Trump administration to use National Guard troops from those states as the Trump administration would wish. So we have one part of the country capitulating to the presidential overreach that's going on, and another part of the country trying to fight it. And the basic dynamic here is about control of the federal government, control of the sources of power, and trying to stamp out resistance wherever it may occur. That is a pretty far notch on the scale of authoritarian government. En las calles, el rechazo a las políticas de la Casa Blanca parece más claro. Una encuesta de CBS realizada el 5 de octubre muestra que el 58% de los estadounidenses rechaza el despliegue de tropas ordenado por Donald Trump, mientras 42% lo respalda. A ese despliegue militar se suma la ofensiva lanzada por Washington contra la migración irregular, operativo liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, una agencia que crece rápidamente tanto en personal como en funciones. Las redadas del ICE en todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, son protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados. Muchos, esta es una expresión más de la coyuntura que atraviesa Estados Unidos, el uso del poder federal como arma de intimidación política. De manera que zona de guerra no es solo un recurso retórico utilizado por Donald Trump. Es también una metáfora de la situación en la que se encuentra la política estadounidense en 2025. Una advertencia sobre cómo el poder puede cruzar límites, cómo la seguridad puede convertirse en una excusa y cómo la democracia puede ser puesta a prueba desde adentro. The place is burning down and they pretend like there's nothing happening. So we'll take a look at the order. We haven't seen the order yet.